hablé sobre el capítulo 9 de Romanos y le titulé al mensaje Contra todo pronóstico. ¿Por qué? Porque hablamos acerca de la elección. ¿Acerca de qué? De la elección. Y cuando hablamos acerca de la elección, pues hablamos de que Dios elige, Dios es especialista en cosas sobrenaturales, Dios es el Dios de lo imposible. Por eso cantábamos ese día, Dios de lo imposible te adoramos, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y contra todo pronóstico, a veces hay personas que dicen, no, pues este ya no la hizo, este es un fracasado, y de repente Dios lo levanta. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en levantar al caído. Dios es especialista en perdonar a las personas que han pasado por situaciones difíciles, y Él es un Dios de nuevas oportunidades. Así que hoy te vengo a decir, Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Pero hoy hemos titulado, como ya lo decía, el mensaje al alcance de todos. O sea, no es nada más aquel que es elegido, no es nada más aquel que tiene ciertas virtudes especiales, no, sino que tú también lo puedes alcanzar, tú también lo puedes lograr, tú también puedes tener los beneficios que Dios ha diseñado para ti. No importa cómo haya sido tu pasado, no importa las circunstancias por las que estés pasando ahora mismo, porque como ya lo dije, Dios es el Dios de lo imposible. Y si Él es el Dios de lo imposible, entonces nosotros necesitamos creerle a Él. No le creas a tus circunstancias, no le creas a las personas que te consideran un perdedor, no le creas a las personas que piensan que tú de esta no te levantas. Créele mejor a Dios, que Él da vida de entre los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él es el Dios de lo imposible, el Dios eterno que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, quiero en este día irte leyendo algunas partes de este mensaje, de este capítulo. Escúchalo con atención, pon mucha atención. No quiero que vayas siguiendo la lectura conmigo para que no pierdas detalles. Escucha. Amados hermanos, comienza el apóstol Pablo diciendo: el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Recuerdan que Pablo en la carta a los romanos, los que se han perdido la serie, los demás capítulos, recuerda que él está haciendo un comparativo entre los beneficios recibidos por el pueblo de Israel y una comparación con el pueblo gentil, el pueblo judío y el pueblo gentil? ¿Por qué? Porque los judíos se enorgullecían de decir, no, es que nosotros somos los elegidos. El pueblo gentil era despreciado a tal grado que se les llamaba perros. Por eso en una ocasión Jesús le dijo a una mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él se lo dijo así como con cariñito, ¿verdad? Pero era una expresión bien común que los que no eran judíos estaban acostumbrados a que le dijeran, no, tú eres un perro gentil. Entonces Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, cuando ella clamaba y decía, Señor, por favor, sana a mi hija que está gravemente enferma. Y el Señor dice, no, es que yo no puedo quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Por supuesto que esto Jesús lo hacía para probar el corazón de esta mujer. Y la mujer le dice, sí Señor, es cierto lo que tú dices, pero también los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús se queda sorprendido y dice, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, por esa fe maravillosa que ella expresó. Entonces, nosotros vemos que Pablo está haciendo este comparativo y diciéndole a los judíos, miren, yo anhelo, deseo de todo corazón y oro a Dios de que los israelitas realmente lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo hacia Dios. Yo sé que ellos son muy rígidos, muy estrictos, muy legalistas. Ahora, ojo con esto. En este comparativo que Pablo está haciendo sobre los judíos, ahí entran todos los religiosos, aunque no seas judío. ¿Por qué? Porque en esta vida la gente se divide en dos. Fíjate, toda la sociedad se divide en dos. Los malos que no aceptan que son malos y los malos que reconocemos que somos malos. O sea, en esta vida no hay buenos y malos. No. En esta vida solo hay malos que no quieren reconocer que son malos y malos
que hemos reconocido que somos malos y que por eso vinimos a los pies de Jesús. Solo dos. Ahora, la religión hace que la gente aparente y diga, no, es que yo soy bueno porque uso tal ropa, porque uso tal lenguaje, porque uso tal saludo, tal palabra, y yo por eso soy bueno. Y catalogamos a una persona por las apariencias, aunque en una ocasión Dios le dijo a Samuel, no te vayas por las apariencias, porque en realidad Dios mira el corazón. Entonces los judíos en este aspecto representan todos aquellos religiosos que en realidad, dice aquí, sí tienen entusiasmo, o sea, sí quieren hacer cosas buenas y le echan mucha enjundia, ¿verdad? Le echan mucha enjundia y hacen su letanía muy bien y se aprenden las palabras de memoria y a lo mejor se saben muchos textos de memoria y hasta los ponen así en una lista, y cuando les preguntan el fin de semana ¿cuántos textos leíste o cuántos capítulos leíste? Leí 139. ¡Wow! Y el que apenas leyó uno dice, híjole, pues yo ya ni digo los que leí, ¿no? Entonces le echan mucho entusiasmo, pero su fervor está mal encauzado. Fíjate lo que dice, le echan mucho entusiasmo, le echan mucha enjundia, pero su fervor está mal encauzado. Pues no entienden, y esto a mí me impacta y ya se los había mencionado en otra prédica, en otra parte de esta serie, lo que dice aquí, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Di conmigo, el modo de Dios. Vamos, participa, di conmigo, el modo de Dios. Ellos se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley, tratando de ser obedientes en todo lo que hacen, tratando de hacer las cosas bien. Pero cuando no se puede hacer todo bien, cuando luchamos y vemos que definitivamente no podemos hacer todo bien, entonces tratamos de ocultar o tratamos de escudarnos y decir, es que yo sí quería hacer las cosas bien, pero lo que pasa es que fulano, es que sutano, y empezamos a culpar a los demás y no asumimos nuestra propia responsabilidad. Ese es el espíritu religioso. Entonces, quieren ellos de su propia forma, a su propia manera, hacerse justos delante de Dios. Sin embargo, dice el versículo 4, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado de eso, todos, ojo con esto, todos, por eso digo que eso está al alcance de todos, todos los que creen en Él son hechos justos ante los ojos de Dios. Otra vez, sin embargo, si ellos se aferran, hablando otra vez del pueblo judío, si ellos se aferran a hacerse justos delante de Dios cumpliendo todas las exigencias de la ley, nunca lo van a lograr. Nunca vas a lograr tú tratando de ser bueno y tratando de ser justo delante de Dios, cumpliendo todas las reglas de la ley. Es más, yo siempre hablando de esto le digo a la gente, no trates de ser bueno. No trates de ser bueno. Mejor, entrega tu vida a Cristo y Él te hace bueno. Él te hace bueno, Él te declara bueno, Él te declara justo. Y cuando tú seas declarado justo por Él, entonces vive como lo que eres. No sé si se entiende, eso parece un juego de palabras, pero lo voy a volver a repetir para que lo podamos entender, porque esto es algo contraintuitivo, es decir, va en contra de nuestro entendimiento humano. Pero fíjate bien, qué razonable es cuando lo piensas. No trates de ser bueno. Mejor, entrega tu vida a Cristo, Él te declara bueno, y una vez que tú seas declarado bueno por decreto del rey, porque el rey así lo dice, entonces en ese momento tú comienzas a vivir como lo que eres.
vive para Él. Él te declaró libre, vive libre. Él te declaró santo, vive santo. Él te declaró su hijo, vive como hijo, vive como hija de Dios. ¿Por qué? Cristo ya cumplió el propósito que tenía la ley. ¿Cuál era el propósito que tenía la ley? Mira, ojo, la ley, más que describir tus cualidades, la ley tenía el propósito de describir las cualidades de Jesucristo. Cuando tú lees la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿cuándo se lo saben? Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No matarás. No robarás. No fornicarás. Honra a tu padre. Bueno, me salté. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y ahí, o sea, están los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos describen las características de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque en Él se cumplió la ley. Todo lo que la ley decía, todo lo que la ley exigía, se cumplió en Jesucristo, porque Jesucristo obedeció la ley todo el tiempo y toda la vida. Obedeció toda la ley, todo el tiempo, toda la vida. Él es el único justo. Y Él, dice la Biblia, como resultado, justifica a todos los que creemos en Él. ¿Cuántos en este día creen en Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Entonces, hay una diferencia enorme entre buscar ser justificados por mi propia justicia a buscar ser justificado por decreto del Rey. O sea, Rey, Señor, yo sé que yo no puedo. Yo sé que yo no soy bueno. Yo sé que yo no soy justo. Yo sé que yo tengo muchos errores y tengo muchos fracasos y vengo de una historia totalmente descarriada. Pero yo estoy aquí delante de ti pidiéndote que me perdones y pidiéndote que me ayudes, porque yo creo en ti y en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entonces, hay una diferencia abismal entre buscar ser justificado guardando la ley y buscar ser justificado, o ser, no buscar, ser justificado por medio de la fe. Por medio de la fe. Y mira, empieza la diferencia, empieza hablando la diferencia que hubo o que hay entre querer ser justificado por guardar la ley y ser justificado por la fe. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa delante de Dios. O sea, Moisés escribió y dijo: si alguien quiere llegar a ser justo delante de Dios, tiene que obedecer todos los mandamientos. Y si quebranta uno, ya se echaron a perder los demás. Como cuando le pones un ingrediente podrido a tu pastel, todos los demás están bien, pero le pones uno podrido, todo se echó a perder. Entonces, la ley de Moisés decía que deberíamos obedecer todos los mandamientos para que pudiéramos llegar a ser justos delante de Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo a la tierra. O sea, ¿dónde estará? ¿Estará en el cielo? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos? Esto es para hacer volver a Cristo de nuevo a la vida. O sea, para resucitar a Cristo. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de todos. Ojo, el mensaje está muy al alcance de todos. Es decir, la Biblia no dice tienes que irte de aquí hasta tal lugar de rodillas, o tienes que ir hasta allá, hasta el cielo, o súbete en un cohete y súbete hasta las nubes y allá vas a encontrar la respuesta, o ven hasta lo profundo del mar, porque allá en lo profundo del mar hay como los remedios, ¿verdad? Fíjate, yo sé que hay remedios buenos, ¿no? Nuestra mamá nos daba que nos curaba que para el empacho, nos curaba que para
no sé, un montón de remedios, y hay algunos buenos, pero hay algunos ya que le exageran, ¿no? Que tienes que buscar que el ojo de un pájaro carpintero, pero que el ojo del pájaro carpintero esté tuerto, y que, no sé, ¿verdad? Empiezan así a meter un montón de cosas, y que tómate la sangre de un cuervo, y que tómate que eso es re bueno, y cosas bien difíciles que a ver dónde las hallas, ¿no? Entonces, no digas, tienes que ir a recorrer medio mundo para alcanzar la salvación, o tienes que resucitar a Cristo y tienes que bajar a todo el ejército del cielo. No, en realidad está muy sencillo. En realidad la Biblia dice que está al alcance de tu mano, está en tus labios. Está en tus labios, ahí está la respuesta, en tus mismos labios. Está en tu corazón. Este es el mensaje mismo que nosotros predicamos acerca de la fe. Ahí te va. Si declaras abiertamente que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. O sea, ¿cómo somos hechos justos delante de Dios? Por creer en Jesucristo. ¿Cómo eres hecho justo delante de Dios? Por creer en Jesucristo. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Por supuesto, cuando yo creo de corazón y yo declaro abiertamente, públicamente mi fe, entonces yo soy salvo. Ahora, no es la declaración en sí. No es la declaración en sí. Es la actitud del corazón. Es la fe interna que yo pongo en aquel que murió por mí y resucitó al tercer día y hoy vive para salvarme. Y Él me declaró justo solo por haber puesto mi fe en Él. No la puse en un pastor, no la puse en un sacerdote, no la puse en un objeto, no la puse en un instrumento musical, no la puse en una determinada iglesia, no, ni en una determinada práctica. Es que yo soy salvo porque yo todos los días en la mañana me levanto y comienzo a darle vueltas a mi casa recitando el Salmo 119, y ojo, que es el más largo de todos. Y yo ando por toda mi casa y le doy 4 vueltas a la casa recitando el Salmo 119, y luego lo hago, la última vuelta la hago de rodillas para que cale más y para que Dios vea mi sacrificio y se compadezca de mí, porque muchos siguen utilizando a Dios como un amuleto, o piensan que Dios te va a aceptar por el sacrificio que hagas, pero la Biblia dice que es tan sencillo como declararlo con tus labios y creerlo con tu corazón. Decirle a Dios: Señor, yo creo que tú eres mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Moisés ya lo había dicho. En realidad Pablo aquí en Romanos 10 está citando una parte que está en Deuteronomio capítulo 32, lo puedes anotar, capítulo 30, versículos del 11 en adelante. Tú lo puedes anotar y ya después lo lees con calma, porque en realidad Pablo en el capítulo 10 está citando ese pasaje de Deuteronomio. Ojo, Deuteronomio, aunque algunos a lo mejor no han escuchado ese nombre. ¿Qué significa Deuteronomio? Bueno, te voy a explicar un poquito. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. Es el 5.º libro de la Biblia, y la palabra Deuteronomio significa nada más y nada menos que repetición de la ley. Deuteronomio 30 del 11 al 28. ¿Sale? Allí es la parte que cita Pablo. No lo vamos a leer ahorita, o no quiero que nos distraigamos ahorita en esto, pero lo puedes anotar y lo puedes tener para leerlo en tu casa, porque Pablo está citando esa parte donde precisamente Moisés le dice en este libro de Deuteronomio al pueblo de Israel que ellos no deben preocuparse tanto por los rituales.
A ver qué tengo que hacer, primero qué, luego qué, y luego para allá, y cuánto sacrificio tengo que hacer, porque a veces pensamos que por el sacrificio es que Dios nos salva o Dios nos ama. No, es más, Él dijo, y lo dijo en el Antiguo Testamento, porque sacrificio no quiero. Misericordia quiero y no sacrificio. No quiero sacrificio. De hecho, algunos en el pueblo cristiano, algunos al ayuno le llaman sacrificio. Yo no estoy de acuerdo en llamar sacrificio al ayuno. El ayuno, más que un sacrificio, es un momento de dedicación. Si solamente es un sacrificio donde dices tú, no voy a comer para sentir hambre, y es más, hasta voy a cocinar y que me pongan las enchiladas para más feo sentir, a ver si así Dios se compadece de mí. No. Sacrificio no quiere el Señor. ¿Qué es el ayuno? El ayuno en realidad es una dedicación. Si no te dedicas, por ejemplo, tú a ese día a leer, a estudiar, a pasar tiempo con Dios, el ayuno no tuvo sentido, solamente fue una hambriada. Solamente fue una hambriada. Es dedicar, es pensar en Dios. Entonces, es conocer mejor a Dios. ¿En qué se complace Dios? En que le conozcamos. Le conozcamos y practiquemos su palabra. Mira, te voy a leer así rapidito. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecerlo? No, pues vamos, si está hasta allá, hasta el cielo. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar ¿quién cruzará el mar y lo traerá desde allá para que podamos oírlo y obedecerlo? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de tu mano. Otra vez, al alcance de todos. El mensaje está al alcance de todos. Si no te creas que acá los privilegiados somos los que predicamos desde acá. No, todos somos igual. Delante de Dios, todos somos igual. Y todos somos pecadores. ¿Sale? Y todos necesitamos a Cristo. Entonces tú puedes alcanzarlo, está al alcance de tu mano, está en tus labios, está en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha. En este día te doy a elegir, dice Moisés, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor, tu Dios, y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Ojo, esto es lo que dijo Pablo, que la ley decía. O sea, si obedeces todo, te va a ir bien y vas a ser grandemente bendecido. ¿Sí? Pero ojo con lo que dice. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, ¡wow! ¿Cuáles son esos otros dioses? Dinero, trabajo, todo. Mira, dinero no es malo, El dinero no es malo. Si para algunos de ustedes es malo, échenmelo para acá si lo quieren. No tenga nada malo. Pero el dinero no es malo. El mal está en el corazón. Pero muchos dicen, no, es que yo no quiero dinero porque el dinero pierde a la gente. No, la gente está perdida, nomás que no tiene dinero para perderse más. Y el día que tiene más, entonces ya se pierde más. Sí, no es el dinero. Ojo, quiero quitarte esos conceptos equivocados. ¿Sí? No es el dinero. Es tu corazón, revisa tu corazón. Entonces, dice, si lo haces, vivirás. Te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y sirves a otros dioses, y servir a otros dioses es poner cosas, personas, actividades, cualquier circunstancia, ponerla en lugar de Dios. O sea, yo intento
Dejo de creer y de depender de Dios y dependo de mi esfuerzo. Eso es un Dios. Dejo de depender de Dios y dependo de mi ayuno. Es que yo ayuno mucho. 3 veces por semana yo estoy ayunando y oro 2 horas todos los días, así que yo la tengo hecha. Piensan que por haber ayunado, por haber orado, Dios le dio un cheque en blanco para que Él le ponga todo lo que quiera. No es comprar a Dios con mis esfuerzos, eso se llama idolatría. Yo dependo de Dios y dependo de su voluntad. Por eso el Padre nuestro dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mi único interés es descubrir su voluntad y hacer todas las obras que Él preparó de antemano para que yo las haga. Yo nada más necesito decir: Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué quieres que haga? ¿Ahora dónde voy a ir? Ahora lo que Dios me manda hacer es porque Él me dio la capacidad de hacerlo. Si tú vives para Dios, si tú dependes de Dios, entonces te va a ir bien. Sin embargo, si tu corazón se niega a escuchar y te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra, y no porque sea un castigo de Dios, es una consecuencia de nuestro propio pecado. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán, porque ellos estaban a punto de cruzar el Jordán para poseer la tierra prometida. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para ti, para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Ojo, esto rompe todos los paradigmas y todas las ideas humanas. ¿Por qué? Porque está diciendo que tú eliges la vida, no cuando dices: ay, sí, yo quiero la vida. Yo quiero la vida. No. ¿Quién vota por la vida? No es ahí donde se elige. ¿Dónde eliges la vida? Cuando te dispones a amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Señor, yo te amo y te sirvo y te voy a servir todos los días de mi vida. Pero no decirlo solo con palabras, decirlo con la vida. ¿Cómo se dice con la vida? Llegan otras propuestas y tú dices: mira, déjame ver mi agenda. No, en mi orden de prioridades primero está Dios. Y lo demás, que haga fila. ¿Tiene su lugar? Claro. ¿El trabajo tiene su lugar? Sí. Yo les digo mucho: mira, cuando estés trabajando no andes ahí diciendo que es que andaba predicándole a la gente. No, el trabajo no es para el momento para predicar. Ahí trabaja, porque si no vas a producir. Hay otro momento para predicar, ¿sí? O la esposa que dice: no, es que tengo mi casa toda tirada y no hice ni la comida porque me la pasé todo el día orando. Y digo: ora, busca momentos para orar, pero no tengas tu casa así, porque todo tiene su tiempo. Pero sí, pon a Dios como tu prioridad. Esa es la clave para la vida. La clave para la vida es amar a Dios. La clave para la vida es creer en Dios. Está al alcance de tu mano, está cerca de ti. Tú lo puedes hacer ahora mismo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Él vive, que Él ha resucitado, que Él es el único que te puede salvar, serás salvo. Amén. Ahora, tú dices: no, es que yo ya soy salvo, yo soy hijo de Dios. Bien, pero no se te olvide, no se nos olvide que un día nosotros hicimos el compromiso de vivir para Dios y nosotros ahora le amamos a Él y creemos en Él y dependemos de Él, no de nuestros esfuerzos, no de nuestras fuerzas, no de nuestras estrategias, no de lo que yo quiero o puedo hacer, sino de lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Mira,
En muchas ocasiones, y con esto quiero terminar, en muchas ocasiones Jesús preguntaba a las personas o les planteaba ciertas palabras, ciertas cosas a las personas, solo con la intención de revelar lo que había en su corazón. Tal fue el caso de la mujer que les dije que Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Solo lo hizo para que se revelara la fe que había en esta mujer. Pero en otra ocasión Jesús les hace a sus discípulos una pregunta: oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le comenzaron a decir: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero luego Jesús va más directo con ellos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Una pregunta que revelaría lo que había en el corazón de sus discípulos. Y Pedro, el más intrépido, el más atrevido, el que más rápido contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre esa revelación que Pedro había recibido de que Jesús, el hombre humano que andaba ahí con ellos, en realidad, más que solo un ser humano, era Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero más tarde Jesús le diría a un joven, o le plantearía a un joven que la Biblia dice que era rico, le plantearía una situación muy similar. El joven llega hincada una rodilla ante Jesús, le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice una palabra que probaría su fe, probaría dónde estaba su corazón. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo Dios. El joven no contesta nada y Jesús le dice, después de que el joven hace un silencio, Jesús le dice: los mandamientos debes obedecer. Le habla de la forma que tenían los judíos y que tiene mucha gente de querer ser justificado delante de Dios queriendo hacer buenas obras. Tienes que guardar los mandamientos, y se los comienza a mencionar. Y el joven dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Bueno, algo te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y serás perfecto delante de Dios. Por supuesto que lo que Jesús le estaba diciendo era algo, era ponerlo como a reflexionar y a entender que en esta vida, por más que tú quieras ser bueno, siempre vas a fallar. Eso es lo que le estaba queriendo dar a entender. Si tú te basas en la ley, si tú te basas en los preceptos que están establecidos en la ley de Moisés, siempre vas a fallar. Pero el secreto y la diferencia entre Pedro, que contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el joven que no contestó nada cuando Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué hubiera pasado si el joven, cuando Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno?, el joven hubiera dicho: te llamo bueno porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Seguro, sin temor a equivocarme, Jesús jamás le hubiera dicho: ve y vende todo lo que tienes y todo eso, sino le hubiera dicho: bienaventurado eres, joven, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Por qué? Porque la diferencia de una persona, vuelvo a repetir, no es que alguien sea bueno y el otro sea malo. La diferencia es que hay malos que hemos reconocido que Jesucristo es el Señor y que Él es el único que nos puede justificar y perdonar, y que como Él vino y nos salvó y nos amó y nos perdonó, ahora nosotros le amamos y vivimos para Él con todo y nuestras fallas, con todo y nuestras limitaciones. Y el otro grupo son los malos que aparentan ser buenos y no reconocen que en realidad no
van a poder ganarse el cielo haciendo buenas obras. Si alguien te dice, los buenos están en la iglesia y los malos están allá en la calle, no les crees. En la iglesia también estamos los malos. Y muchos malos a veces hay en las congregaciones que no han aceptado en realidad que son malos. Siguen escudándose en sus acciones, en su estilo de vida, en sus prácticas, en su forma de hablar, y no reconocemos que el único que nos puede justificar es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ponte de pie, por favor. Así como estás de pie, quiero decirte que el mundo necesita escuchar este mensaje. Israel oyó este mensaje, dice Pablo en el capítulo 10. ¿Israel oyó este mensaje? Sí lo oyó. Sí lo escuchó. Pero hay gente que no lo ha escuchado. Hay gente allá afuera que no ha escuchado este mensaje. Y esta gente que no ha escuchado necesita creer en Jesucristo. A lo mejor están queriéndose hasta quitar la vida porque se sienten mal, se sienten fracasados, se sienten perdidos, no sabiendo que hay un Dios todopoderoso que entregó a su Hijo Jesucristo para que fueran salvados. Pero ¿cómo creerán en ese Dios todopoderoso que es el único que los puede justificar y que los puede transformar y que el poder de la resurrección los puede ayudar para vivir una vida plena? ¿Cómo lo van a conocer? Si no han oído hablar de Él, dice Pablo, no han oído hablar de Él. ¿Y cómo oirán si los de Nueva Visión no les predican? Amén. ¿Cómo oirán si nosotros no les decimos? Y luego dice, ¿y cómo irán a predicar si no fueran enviados? La meta que nosotros tenemos es enviar gente. Queremos enviar gente a que predique la palabra en su trabajo, en su casa, en todo lugar, en su vida cotidiana, en su vida diaria. Dios quiere enviarte para que tú seas ese emisario, seas ese mensajero, esa mensajera que lleve las buenas nuevas de salvación.